El capítulo 6 del Apocalipsis, capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Esperamos que en este día el Señor le haya bendecido, le haya ayudado, le haya guardado, ¿verdad? Porque mi Biblia dice, hermano, que Dios es bueno. La suya también. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vamos ahora, hermano, vamos a estar comenzando el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Así que ahí vamos a estar. Dice amén cuando lo tenga, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí la palabra, capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Y dice así la palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Hasta ahí nomás vamos a dejar en esta noche. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que en esta noche, Dios mío, estaremos meditando. Señor, en tus manos ponemos, depositamos el estudio de tu palabra. Sabemos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos guiará siempre, Padre, para que podamos descubrir, Señor mío, recibir toda la verdad, las preciosas verdades enseñadas en tu palabra. Y bendice cada hermano que está presente en esta noche y permítenos llenarnos de ese pan del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. A su nombre, gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Bueno, solo leí un versículo porque hoy queremos más que nada ver una introducción hacia lo que es este capítulo 6, donde ya vamos a estar estudiando lo que es ese periodo que la Biblia describe como la gran tribulación. Todos nosotros, creo que ya los hermanos que tenemos algunos añitos en la iglesia, o de perdido un año, y por supuesto si está en una iglesia donde predica la palabra, ¿verdad? Creo que ya debe de tener en mente más o menos lo que es la gran tribulación, o a qué se refiere eso. Porque la iglesia de Jesucristo, que amamos a Dios, estamos conscientes que estamos viviendo los últimos días, hermano. En cualquier momento sonará la trompeta y nosotros nos vamos con el Señor. Nos vamos. Entonces es importante que nosotros podamos comprender esto. A lo mejor no tanto, hermano, para librarnos de eso, porque si estamos en Cristo, el Señor nos promete que nos libra de esta ira. O sea que tenemos la seguridad en Cristo nosotros, pero nosotros necesitamos conocer para poder advertir también a otras personas y a la vez también pues para afirmar más nuestra fe, hermano. O sea que si de repente alguno de nosotros anda como que cojeando de una pata, digo de un pie, de un pie, ¿verdad? Pues entonces digamos, bueno, las cosas están tanto así de cerca, hay que ponerse firme ya porque el tiempo se está acabando. Pero como hemos dicho desde el principio, el Apocalipsis debe ser para nosotros un libro de aliento, hermano, de alegría, porque aquí, como hemos repetido hasta el cansancio, hemos visto o vemos que al final de todo, lo que el Apocalipsis nos está presentando es el triunfo de Jesucristo sobre todo el mal. No es Satanás quien triunfa al final. Pareciera como que el diablo es el que va a ganar, hermano, por todo lo que vemos. Pero lo lindo del Apocalipsis es que aquí se nos revelan las cosas que, como ya hemos venido mirando, ustedes se recordarán, en el capítulo 1 vimos las cosas las cosas que Juan había visto, las cosas que había visto Juan en esa visión del Cristo glorificado. Y también en el capítulo 2 y capítulo 3 vimos las cosas que son
y que abarcan hasta el tiempo en el que nosotros nos encontramos ahorita. ¿Se acuerdan? Las 7 cartas a las iglesias. Eso era las cosas que son. ¿De dónde estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Acuérdese de Apocalipsis 1:19, que es como el bosquejo para poder entender, digamos, de qué trata el libro. Juan recibe de Cristo que el Señor le va a mostrar las cosas que el Señor le dice que escriba en este libro las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Entonces, ya vimos las cosas que Juan vio, capítulo 1, ya vimos las cosas que son el capítulo 2 y 3, y que abarcan hasta el tiempo donde nos encontramos ahorita, porque se pudiera decir que ahorita estamos, hermano, en la época de la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, mundana, y que en cierta manera ahí se van, ¿verdad?, corriendo también la iglesia de Filadelfia, que es esa iglesia que se mantiene fiel en medio de toda la mundanalidad y todo eso. Bueno, y cuando llegamos al capítulo 4 y 5, pues vimos como la preparación de el trono de Dios para venir a hacer juicio a la tierra. Así a grandes rasgos es lo que hemos visto. Acuérdense, Juan subió al cielo, vio tronos establecidos. Esa palabra establecidos quiere decir que se colocaron tronos, ¿verdad? En cierta manera, ¿para qué? Como cuando se prepara una corte para juzgar, para que llegue el juez y se siente y haga juicio. Así más o menos es la idea de lo que Juan ve allá arriba, y pues vimos la adoración celestial y los querubines, los 24 ancianos y todo. Y en el capítulo 5 pues vimos que está un libro sellado con ¿cuántos sellos? 7 sellos, y que solamente uno fue hallado digno en toda la creación, uno solo. Amén. Perdón, debo decir fuera de la creación, porque Jesús, por supuesto, no es creado, Él es el creador de todo. Pero acuérdense que se buscó en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, a ver si había alguno que pudiera abrir el libro, desatar sus sellos y revelar su contenido, y no se halló nadie. Juan lloraba mucho hasta que apareció un anciano y le dijo: Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y ya vimos quién es el león de la tribu de Judá y el cordero inmolado. Entonces hoy, hermano, entrando al capítulo 6, ya aquí estamos prácticamente de lleno en lo que son las cosas que han de ser. Es decir, esto que vamos a ver a partir de ahora es algo profético, todavía no sucede. Es algo que nosotros, los que tenemos esta postura de que creemos de que Jesús, hermano, antes de que sucedan estas cosas que vamos a estudiar, viene por la iglesia, nosotros creemos que estos eventos todavía no suceden, van a venir. Pero antes de entrar en detalle, de ver quiénes son estos 4 jinetes y todo eso, pues a mí me pareció, hermano, que para que todos podamos entender mejor de qué es la gran tribulación, tengamos una pequeña introducción en esta noche y veamos qué es esto y de dónde se originó esto. Amén. Así que hoy vamos a ver entonces como una introducción, hermano, a este periodo de la gran tribulación. Alabado el Señor para siempre. Entonces, en este capítulo se abre lo que se conoce comúnmente como el periodo de la gran tribulación. La apertura de los sellos de el libro que el Cordero tomó, ¿se acuerdan del que vimos el capítulo 5? De la mano del Padre, darán comienzo a estos sucesos que contienen la historia del futuro de la humanidad. Escuche, porque para Dios el futuro es historia, porque Él ya sabe el futuro. ¿Están ahí? Para nosotros el futuro pues no lo conocemos. La historia es algo que pasó, pero para Dios el futuro, hermano, es historia. Entonces se revela eso, el futuro de la historia de la humanidad, donde los justos juicios de Dios serán derramados sobre los moradores de la tierra, provocando un tiempo de horrores sin precedentes, hermano.
Cuando entremos de lleno, usted va a ver, hermano, que esto no pudo haber sucedido ya, porque no existe registro alguno de eventos como los que vamos a estudiar a partir de hoy. Amén. No existen. En todos los anales de la historia no existen. Entonces aquí se nos va a hablar de ese periodo donde vamos a ver estas cosas, hermano, donde serán tiempo de horrores sin precedente. En palabras del profeta Isaías, en el capítulo 2, versículo 17 del profeta Isaías, dice el profeta de ese tiempo llamado la gran tribulación, dice él que en ese tiempo la altivez del hombre será abatida. Oiga, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Es decir, ¿para qué es la gran tribulación? Para abatir la soberbia y el orgullo de los hombres, y para que Dios sea exaltado en ese día. Por eso es que cuando, por ejemplo, también vamos al Nuevo Testamento y vemos que el Señor Jesucristo, en Mateo 24, 21, el Señor describió este tiempo que vamos a estudiar como un tiempo donde habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, las palabras, hermanos, son claras. No ha existido, no existió hasta el momento de Cristo algo igual que lo que vamos a ver a partir del capítulo 6, ni existirá algo tampoco después de ella. O sea que este será un tiempo sumamente, hermano, horrible, horrendo, particularmente para los hombres incrédulos, para los moradores de la tierra que estarán allí durante este periodo. Alabado el nombre del Señor. Entonces imagínese usted, si el Señor dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido, quiere decir que, como lo he mencionado en algunos otros estudios, nosotros, por ejemplo, tenemos, podemos recordar en este siglo XX más que nada, los horrores, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron, hermanos, juntos más de 80 millones de seres humanos. ¿Usted se imagina 80 millones de seres humanos en dos guerras? Entonces, usted ve, por ejemplo, para mí eso es lo que me viene a la mente, lo más horrendo, hermano. Ver, por ejemplo, escenas del Holocausto. Usted puede meterse a la internet y ver la Segunda Guerra Mundial. Eso, hermano, es horrible. Se le ponen los pelos de punta cuando uno ve las imágenes esas, hermano. Entonces, y ese se pudiera considerar como las cosas más crueles, digamos a grandes rasgos. No se diga, por ejemplo, las guerrillas que suceden en los pueblos, como en El Salvador, como en la década que estuvo la guerrilla. Yo creo que los hermanos que saben de eso, pues eso fue algo horrible. O en los países nuestros, ¿verdad? O la revolución o cosas así. Ok, nada que nosotros conozcamos hasta este día, nada se compara, hermano, con los horrores que se verán durante esos días de tribulación. Escuche eso. Por eso es que es algo, hermano, que nunca ha habido ni existirá otra después de eso, porque esto terminará con todo prácticamente. Alabado el nombre del Señor. Ok, a este periodo de tiempo se le describe en el Nuevo Testamento. Si usted es de los que va tomando apuntes, ¿verdad? Y le interesa esto, pues bueno, hermano, que apunte. En el Antiguo Testamento a este periodo se le conoce como el día de Jehová. En Isaías 2:12, no lo voy a leer, pero para que usted pueda anotar por el tiempo, ¿verdad? El día de Jehová, Isaías 2:12, Joel 1:15. Usted va a encontrar ahí, y no solo en esos, hay otros muchos pasajes que dicen el día de Jehová, cuando venga el día de Jehová. Y habla de una venganza de Dios, habla, hermano, de algo terrible que sucederá. Bueno, ese día de Jehová que se anuncia en el Nuevo Testamento es una referencia a la gran tribulación. Ahora, también se le conoce como tiempo de angustia en el Antiguo Testamento. Tiempo de angustia
Sofonías 1:15 y Daniel 12:1. Ahí vemos, amén, que es tiempo de angustia también. Bendito el nombre del Señor. Y aquí anoté otra referencia que está en Isaías 34:8. También se le conoce como el día de venganza. Escuche, solamente quise aportar tres, ¿verdad? Por el tiempo y el espacio aquí. Día de Jehová, tiempo de angustia, día de venganza. Es decir, ¿qué va a hacer Dios en el periodo de la gran tribulación? Dios se va a vengar de sus enemigos. Por eso le dice a la iglesia, a nosotros ahorita cuando somos perseguidos o cuando alguien se levanta contra nosotros, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice Dios. ¿Ha leído? Ustedes paguen, ustedes no paguen con mal el mal, sino paguen con bien, ¿verdad? Porque así van a hacer morir el mal ustedes. Mía es la venganza, yo me voy a encargar, dice Dios, al final. ¿Cuándo va a hacer eso Dios? En el día de la venganza, en la gran tribulación. Ok, en el Nuevo Testamento, aparte de Mateo 24:21 que ya leímos, el término viene directamente de Apocalipsis 7:14, donde dice el apóstol Juan, donde él habla y le contesta al Señor, dice Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que el término como nosotros lo empleamos hoy, gran tribulación, viene de esa frase que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Cuando le pregunta aquel anciano, ¿y estos quiénes son?, le pregunta Juan. Y Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces le contesta, estos son los que han salido de la gran tribulación. Se le da ese nombre, gran tribulación. En el idioma original que se escribe la Biblia, que es el griego, dice ahí, tribulación la grande, la grande. Bendito el Señor. Pero también se le conoce en el Nuevo Testamento como día de retribución y de gran calamidad. Oiga, ¿dónde dice eso? Lucas capítulo 21, versículos 22 y 23. Se le conoce como día de retribución y de gran calamidad. O sea, estamos hablando entonces de cosas que sucederán, que producirán esto. Gran calamidad, gran desastre, hermano. También en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3, se le conoce como el día del Señor, porque el día del Señor vendrá así. Amén. Y entonces empieza a hablar cómo vendrá, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuándo va a ser eso? El día del Señor, dice Pablo. También lo dice Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Allí también se menciona el día del Señor. Vendrá con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, serán fundidos, todo se quemará, dice la Biblia. O sea, para que tengamos una idea, hermano, lo terrible de este tiempo. Y también se le conoce como el gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Todos esos, hermano, son nombres que se le dan a este periodo de la gran tribulación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea que ahí está claramente en la Biblia. Ahora, vamos a mirar entonces nosotros, hermano, como dije, una introducción para entender cómo es esto, cómo se fue mirando a través de la Biblia y a través de las edades que iba a llegar este momento. Y vamos a ver que tiene que ver mucho, hermano, con profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento y que son profecías que tienen, hermano, cumplimientos, digamos, de doble referencia. Acuérdense, en profecía, y todos, hermanos, los que nosotros pues nos interese conocer, ¿verdad? Siempre tengamos todo esto en mente, hermano. Amén. Y lleve apuntes y todo,
Porque cuando hablamos de profecías, porque aquí estamos metiéndonos como en ese terreno de escatología, ya un poquito más profundizado, ¿verdad? Entonces, todos los que queramos entender bien las profecías de la Biblia, que se pueden entender, por supuesto, porque acuérdense que la Biblia es el intérprete de la Biblia, pues debemos saber que hay profecías en la Biblia que son profecías de doble referencia. Es decir, profecías que tienen un cumplimiento parcial en un momento dado y que la otra parte de esa profecía se cumplirá en un futuro, distante muchas veces, como es el caso de este pasaje que se anunció años, hermano, miles de años antes. Amén, para que usted tenga una idea, o digamos, 600, 500 años antes de Cristo, miles de años antes de nosotros, por supuesto, pero de Cristo unos 600 años antes en el libro del profeta Daniel. Ahora, verdaderamente, como estamos viendo entonces, este será un tiempo devastador para todos los que rechazaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y prefirieron creer en la mentira. Por el contrario, la iglesia, el pueblo de Dios, los salvados por la sangre del Cordero, no seremos parte de estos juicios. Ya aquí rapidito se lo menciono porque acuérdese que el Señor a nosotros nos ha prometido, usted quizá ya lo apuntó, a lo mejor tiene esos apuntes, pero la Biblia nos dice que a nosotros el Señor nos va a librar de este momento de prueba. Apocalipsis 3:10, los voy a librar. Será librada la iglesia de este tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice también, primera a los Tesalonicenses 5:9, dice el Señor que Dios no puso a la iglesia aquí para ira. No la puso para la ira, hermano, sino que la puso para salvación. Alabado el nombre del Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Y cómo el Señor hará esto de librar a la iglesia del gran día de la ira de Dios? ¿Cómo lo hará? Por medio del arrebatamiento de la iglesia, que sucederá justo antes de que empiece este periodo de la gran tribulación. Y eso está, usted se lo sabe de memoria, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 19, donde Pablo está hablando acerca de cuando el Señor vendrá en las nubes, sonará la trompeta con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos serán levantados primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cuántos se van con Cristo, hermano? Aleluya. O sea que solo la iglesia será librada, hermano. Solo la iglesia. ¿Quién? Los hombres y mujeres que han aceptado a Cristo en su corazón y viven para Dios. Solo ellos, hermano. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? Y a estar desmintiendo algunas cosas, porque hay gente que piensa, oye, hermano, estoy hablando de gentes dentro de la iglesia que piensan que se van a tener otra oportunidad después de que se vaya a la iglesia durante la gran tribulación, porque efectivamente en la gran tribulación va a haber gente que se salve. Pero lo tremendo es que todo parece indicar que los que ahora conocemos el evangelio no vamos a tener otra oportunidad ahí, hermano. Pero eso no lo vamos a tocar ahorita. Amén, lo vamos a ver ya cuando entremos ahí. Ok, fíjese, esto es algo muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Este será, hermano, un tiempo donde Dios tratará con su pueblo Israel. Escuche, aunque en este periodo de tiempo Dios traerá juicio, como estamos diciendo, sobre todo el mundo, es en realidad un tiempo especial en las profecías bíblicas, particularmente en cuanto al trato de Dios con la nación de Israel. Porque, por ejemplo, el profeta Jeremías, en Jeremías 30, versículo 7, escribió lo siguiente. Dijo el profeta Jeremías: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, refiriéndose a la gran tribulación. Escuche, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob en la Biblia? Israel. Pero de ella, dice, será librado. O sea, Jeremías está profetizando que Israel sufrirá una angustia terrible en aquel día. ¿Cuál día? La gran tribulación. Pero Dios los va a librar. Ahora vamos a ver cómo armonizan
estas profecías con lo que nosotros, hermano, entendemos ahora que tenemos la revelación, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Alabado el Señor. Mire, por ejemplo, cuando leemos Romanos, capítulo 11, verso 25 al 29, leámoslo ahí, hermano, para que vayamos entendiendo. Romanos capítulo 11, verso 25 al 29. Mire lo que dice la Biblia ahí respecto a Israel. Entonces ahora estamos viendo que este tiempo será un tiempo donde Dios tratará con su pueblo Israel. ¿Lo tienen ahí, hermano? Romanos 11, verso 25 al 29. Dice así la Biblia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿qué dice? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Note que aquí Pablo está citando unas profecías de la antigüedad en referencia a que Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha terminado con la nación judía. ¿Qué es lo que está pasando? Según el texto que estamos leyendo aquí, dice que Israel se ha endurecido en parte hasta que se complete la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los no judíos, todas las demás naciones que no son judías. Ahora, Israel está endurecido en parte hasta que se complete, es decir, hasta que entren todos los que han de ser salvos de entre las naciones. Una vez que se complete el número de los gentiles, entonces dice Pablo aquí, luego Israel será salvo. Luego Dios vendrá, perdonará su pecado, los quitará, y entonces todo Israel será salvo. Escuche eso. Entonces es lo que dice Jeremías 37. Va a ser un tiempo de angustia, pero Dios los librará de ella. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermano? Lo que encontramos es que Dios no ha terminado de tratar con su pueblo Israel. Y la gran tribulación va a ser un periodo donde, como ya la iglesia ya no vamos a estar aquí porque habremos sido sacados del cielo, perdón, de aquí para el cielo. Entonces ahora Dios volverá nuevamente a tratar con su pueblo Israel, porque Dios ya entonces cumplió su plan de entrar este periodo de gracia donde entramos todos nosotros, la iglesia, se cumplen los tiempos de los gentiles y entonces el Señor arrebata su iglesia. Y ahora nuevamente aquí en la tierra Dios vuelve a tratar con su pueblo directamente por 7 años. ¿De dónde tenemos todo esto? Bueno, hay una profecía en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Bueno, voy a leer desde antes, hermano, para que vamos todos a Daniel. Esta profecía, hermanos, les digo lo que estuve investigando, es considerada como la columna vertebral de todas las profecías. Es decir, si nosotros no entendemos esta profecía que habla Daniel o que se le revela a Daniel, no podremos entender el fin de los tiempos y el trato de Dios con su pueblo Israel, ni todo lo que viene en el futuro, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es muy importante que todos los que queremos entender y tener un panorama claro entonces del tiempo que estamos viviendo, porque verdaderamente, hermano, esto es lo que a mí me interesa,
que nosotros nos enfoquemos en dónde estamos viviendo, porque veo lamentablemente a mucha gente dentro de la iglesia de hoy, hermano, que está viviendo muy acomodada. O sea, gentes que no se están preocupando, como que si faltaran chorrocientos mil años, hermano, para que Cristo venga, cuando esto está por terminarse, hermano. Cristo viene en cualquier momento y nos vamos. En cualquier momento, hermano, algún cristiano que no esté bien parado va a llegar un día domingo al culto y no va a haber nadie aquí. Todos los fríos se van a quedar aquí, ¿verdad? Nadie se va a encontrar aquí. Entonces, mucha gente se va a llevar esa sorpresa, hermano. Qué tremendo, pero vamos a leerlo. Daniel capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo. Le voy a leer desde el versículo 21, hermano, del versículo 21. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Escuche, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo de Daniel y quién es la ciudad de Daniel? ¿Quién? Israel. Vamos entendiendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Ok, esta profecía se le conoce, hermano, por años como la profecía de las 70 semanas de Daniel. O sea, usted busca eso rapidito o escucha eso, las profecías de las 70 semanas, inmediatamente tiene que pensar en esto. 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, desde el versículo 1 en adelante, Daniel está orando. Él está orando. Recuérdese usted, hermano, que el pueblo judío en estos momentos de Daniel está cautivo. Ellos están cautivos en tierra extranjera. Ya pasó Babilonia. ¿Se acuerdan? Ya pasó el rey Nabucodonosor, quiero decir, ya pasó el rey Nabucodonosor. Ahora hay otro gobierno, prácticamente, hermano, donde ellos están viviendo. Entonces, ellos, hermano, prácticamente cuando vemos nosotros la profecía, vemos ahora que aquí Daniel ora a Dios, porque Daniel empieza a investigar. Si leemos del versículo, yo se lo estoy parafraseando, Daniel empieza a investigar y a indagar en las escrituras. Él empezó a leer, si usted lee desde el versículo 1, dice prácticamente, hermano, que entonces Daniel empezó a orar, porque ellos estaban
o los judíos, ¿verdad? Estaban cautivos ahí. Entonces dice que empezó a leer las escrituras de los profetas y empezó a leer en el libro del profeta Jeremías, hermano, acerca del tiempo que duraría el cautiverio de Israel bajo el yugo de los caldeos. Cuando Daniel empieza a estudiar la Biblia hebrea, que es los profetas, y llega al profeta Jeremías o estudia al profeta Jeremías, Daniel halla que eran 70 años que Israel debía estar cautivo fuera de su tierra. 70 años. ¿Dónde está eso? Eso está en Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. Allí Dios, años antes de Daniel, por el profeta Jeremías, antes de que viniera el cautiverio, Dios les dijo que los iba a enviar cautivos a Babilonia por 70 años. 70 años. Y les dijo también que después de los 70 años los haría volver a la tierra. Ahí mismo en Jeremías 29, 10 dice: después de 70 años los voy a regresar. Entonces Daniel se puso a leer, estaba leyendo, investigando, y cuando Daniel está escudriñando esas escrituras, Israel llevaría aproximadamente unos 68 años, según los historiadores que llevan estas cuentas, ya cautivo. Es decir, los 70 años de cautiverio estaban por terminar. Entonces, como cuando Daniel supo esto y entendió esto, hermano, es decir, halló esta profecía y dijo: estamos cautivos, pero aquí el Señor dijo que solo iban a ser 70 años. Entonces Daniel tuvo que empezar a hacer cuentas, ¿verdad?, en su mente, porque acuérdense que Daniel fue de los que fue llevado cautivo cuando invadieron a Judá. Él fue jovencito llevado cautivo, aquí ya está anciano Daniel. Entonces jovencito, entonces él simplemente tuvo que empezar a recordar cuánto tiempo había pasado desde que él había sido llevado cautivo. Y se dio cuenta que estaban ya casi por cumplirse los 70 años. Cuando Daniel entonces entendió esto, dice que se puso a orar, y usted lee la oración de Daniel, hermano, es una oración tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque él empezó a orar con ruego, con ayuno, para pedir perdón por el pueblo y para que Dios tuviera misericordia. Y usted lee la oración poderosa que hace: Señor, hemos pecado, Señor, perdónanos, pero Señor, mira, Señor, por tu santo nombre, Señor, vuélvenos, Señor, ayúdanos. De tal manera, hermano, que Daniel entendía que la única manera de que de que el cumplimiento de las promesas de Dios se haga efectivo es, hermano, humillándose y confesando los pecados. Es decir, Dios siempre tiene misericordia cuando su pueblo se humilla y entiende que hay que confesar que uno ha pecado delante de Dios. Entonces eso fue lo que hizo Daniel. Daniel no era un pecador, pero él se identificó con toda la nación. Y entonces, hermanos, allí es donde, cuando Daniel está orando, todavía no termina de orar, cuando viene el ángel Gabriel volando hacia él. Es enviado del cielo el ángel Gabriel y se presenta delante de él con un solo propósito: darle entendimiento al profeta Daniel, para que él entienda y comprenda lo que está pasando, lo que va a suceder en el futuro inmediato de la nación de Israel. Y también se le revela algo que él no estaba pidiendo, hermano. Es decir, se le revela el futuro de la historia de la humanidad, pero todo en relación con su pueblo. Porque acuérdese que esta profecía de Daniel 9 es exclusivamente para con Israel. No tiene nada que ver aquí la iglesia, sino con Israel. Por eso que estamos ahorita en este punto. Dios, el periodo de la gran tribulación es específicamente para tratar con Israel, en este sentido, de cumplir los planes que Dios tiene para con Israel. Ahora vamos nosotros a analizar aquí, hermano, rapidito, ¿verdad? No queremos tampoco, pues, porque podríamos llevarlo más tiempo, pero lo más simple, ¿verdad? Lo traté de anotar aquí para explicárselo. ¿Qué son estas 70 semanas? O sea, la profecía consiste, se le revela a Daniel
que Dios tiene un trato con su pueblo por 70 semanas más. Es decir, a Israel, delante de Dios, en el tiempo de Daniel, le quedaban 70 semanas en la historia en la tierra. 70 semanas. Pero vamos a ver, estas semanas no son semanas comunes y corrientes. No son semanas como nosotros las conocemos hoy, de 7 días. Estas semanas son llamadas semanas proféticas. En el hebreo es la palabra Shavua en hebreo, y significa que son semanas de años. Es decir, Israel tenía, Dios en su trato con ellos, durante el tiempo que usted lee la historia de Israel, semanas, hermano, de años. Amén. Vamos a ver eso. ¿Cómo lo vemos? Bueno, solo es cuestión de ir a la Biblia. En Génesis, por ejemplo, capítulo 29, versículos 25 al 30. Usted va a hallar, por ejemplo, cuando se acuerdan de Jacob y cuando fue con Labán y que trabajó 7 años, ¿se acuerdan? Por su esposa, que era, ¿cómo se llamaba? Raquel. 7 años, ¿verdad? ¿Y se acuerdan la tranza que le hizo Labán? ¿Verdad? Que lo engañó, y cuando llegó el tiempo de los 7 años no le dio a Raquel, sino que como estaba medio oscuro le dio a Lea, hermano. Entonces cuando él se despierta al otro día, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Porque vio ahí a la señora media bigotona, digo, y esta no es, dijo. ¿Qué me has hecho? Entonces empezó a pelear y dijo Labán, ¿sabes? En mi tierra no se hace así. Cumple la semana de esta y entonces tomas también a la otra muchacha. Y cuando dice ahí la Biblia en Génesis 29, versículo 25 al 30, cumple la semana de esta, luego dice, trabaja otros 7 años para mí y entonces tomas a la otra hija. ¿Cuántos eran la semana que debía de cumplir? 7 años, no 7 días. Tenía que trabajar otra semana, 7 años. Ahí está, para que entendamos por qué se hablan de semanas proféticas o semanas de año. Levítico 25 del 1 al 8 también. Podemos leerlo ahí, hermano. No sé si me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a leerlo aquí. Levítico capítulo 25. A su nombre, gloria, aleluya. Y ahí vamos a ver cómo se ven las semanas de años. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero, que moraré contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será del fruto de ella para comer. Verso 8. Y contarás 7 semanas de años, escuche, 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, con esos pasajes, hermano, se comprueba que las semanas, porque esa misma palabra que se usa aquí en Daniel, semanas, 70 semanas, shavuas, son referencia a 70 semanas de años, 70 semanas de 7 años cada una, para que vayamos entendiendo. Entonces, teniendo nosotros esto en cuenta, hermano, que son semanas no ordinarias, sino de 7 años cada semana, teniendo esto en cuenta, hallamos entonces que el ángel le está diciendo a Daniel, o le está hablando sobre un periodo de ¿cuántos años? 7 por 7, ¿cuánto es? 49, amén. Pero si son 7 por 70, amén. ¿Cuánto es entonces, hermano? 490. 7 por 70, 490.
¿Días o años? Años, porque estamos hablando de semanas, de años. Entonces el profeta recibe que Dios tiene un plan por 490 años con Israel. Y esa historia Dios se la revela aquí en la profecía. Y por eso es que volvamos ahí, hermano, a Daniel capítulo 9, donde estábamos, para que veamos cómo esto, hermano, tenía un propósito. Y como dice ahí, escuche, el propósito de este tiempo, según lo que leemos aquí en Daniel capítulo 9, versículos 20, más bien dicho el versículo, sí, el 24, sí, ahí está, capítulo 24, perdón, capítulo 9, verso 24. Eran 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, exclusivamente para Israel. Ahora, ¿para qué era ese tiempo? Aquí lo dice, 6 cosas habían de suceder en estos 490 años. ¿Cuáles? Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer la justicia perdurable. Aquí la menciona el texto. Número 5, sellar la visión y la profecía. Número 6, ungir al santo de los santos. Todas estas 6 cosas se tenían que cumplir o se tienen que cumplir en estos 490 años. Que Dios trata, vuelvo a repetirlo, con Israel. Ahora, vamos a ver ahora nosotros, hermano, que todas estas cosas deben de suceder antes de que el Mesías sea establecido como rey. Antes. Entonces, cuando nos empezamos a adentrar, vemos que las semanas o las 70 semanas están divididas en 3 etapas para que las podamos entender. Y vamos al texto, hermano. Vamos al texto, Daniel 9, 25. Allí, en Daniel 9, 25, se dice que desde la orden para edificar a Jerusalén hasta que venga el Mesías, ¿cuántas semanas habría? Dice ahí Daniel 9, 25. Habrán 7 semanas. Párele ahí. Y luego dice, y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Ok. Ahí en primer lugar vamos a ver que desde esa orden para reedificar a Jerusalén habrían 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas en las semanas chavúas que estamos viendo o semanas proféticas? 7 semanas de años. ¿Cuántos años son? Vamos a salir matemático de aquí, hermano. 7 por 7, 49 años. Ok, eso es lo primerito que vamos a ver. Dice que habrá desde ese momento, hermano, escuche, dice que desde la orden para edificar a Jerusalén hasta que venga el Mesías habría 7 semanas. Ahora, ¿a qué orden se refiere? Esta orden de restaurar y edificar a Jerusalén se dio en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Escuche, Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 8. Se dio esa orden. Vamos a leerlo, hermano, vamos a leerlo ahí. Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 8. Regrésese otra vez acá. Bendito el nombre del Señor. Nehemías capítulo 2 y versículo 1 al 8. ¿Estamos ahí, hermano? Gloria a Dios. Dice la Biblia, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, ahí está, puede subrayar ese rey, Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, yo y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Allí, en ese pasaje, se da la orden de reedificar a Jerusalén, a la ciudad. Recuérdese que Nehemías y Esdras son contemporáneos y ellos trabajaron, ¿verdad? Trabajaron, Esdras y Nehemías juntos, construyendo el templo y construyendo la ciudad de los muros. Entonces, pero hay otras órdenes que se dan, por ejemplo, por el rey Ciro antes que esta. El rey Ciro, el rey Darío también da una orden, pero esta es la única donde se dice que se da una orden para restaurar Jerusalén. Las otras, la orden es para restaurar los muros de la ciudad. Amén. O el templo, para edificar el templo, para reparar los muros, y se menciona, pero para edificar Jerusalén, la ciudad, es en esta profecía, en este momento es que se está refiriendo la profecía que se le está dando a Daniel. Oye, habrá entonces 7 semanas de años, que son 49 años, desde que salga esta orden. Amén. Y esta orden, según la historia, cuando se estudia bien la historia, sucedió en el año 445 antes de Cristo. Sucedió esta orden, 445 antes de Cristo. El rey Artajerjes, amén, da la orden para que se vayan Nehemías y vaya a reedificar a Jerusalén. Vaya entonces a levantar la ciudad. Amén. Eso lo vamos entonces ahí teniendo claro en mente. Entonces, un análisis de la historia nos indica que fueron 49 años exactamente lo que le tomó a los judíos reconstruir la ciudad de Jerusalén y el muro, tal y como lo declaran, hermano, la profecía, y tal como nos lo revelan los libros de Nehemías y Esdras. Cuando los leemos, fueron tiempos angustiosos. Por eso es que el ángel le dice al profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas: será restablecida, amén, escuche eso, volvemos a leerlo, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida, ya estamos mirando ahí el 445 antes de Cristo, desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías, oiga, habrá 7 semanas, ahí están, 7 semanas, 49 años en que se hizo esto. Le tomó a estos hombres 49 años restaurar el templo, restaurar la ciudad, los muros, todo esto. Fueron prácticamente 49 años, 7 semanas, ahí está. Pero la profecía dice 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Ahora, ¿cuáles son esas 62 semanas? Vamos a ver qué dice. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, ahora vamos a detenernos aquí. Ya vimos que 7 semanas, ¿cuántos años son? A ver si me están siguiendo. 49 años. Ok. Ahora dice que hay 62 semanas. ¿Cuántos años son 62 semanas entonces? Amén. ¿Cuántos años son 62 semanas de 7 años? Son 400,
434 años. Escuche, 434 años. A ver, si sumamos 434 años a los 49 años que ya mencionamos, ¿cuántos años entonces serán ahí? Súmelo ahí, saca el teléfono rapidito, hermano. ¿Cuántos años son? Sumando los 49 años de las primeras 7 semanas más las 62 semanas, tenemos un resultado de 483 años. Escuche, 483 años, hermano. 434 más lo que ya vimos de 49 años, viene resultando 483 años. Entonces, después de las primeras 7 semanas o 49 años, seguiría otro periodo de 62 semanas, las cuales serían 434 años más. Ahora, sumando esto, como vemos, nos da, hermano, un resultado de 483 años. Escuche, ¿qué es lo que iba a suceder en 69 semanas a partir de la orden? Porque 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas, que es igual, espero que no lo haga bola, hermano, es igual a 483 años. Pero ¿qué es lo que iba a suceder? Volvemos a Daniel 9, versículo 26. Escuche, dice: y después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. Amén. Ok, pero bueno, lo que quiero es en el 25 donde quiero que señalemos esto. Ok, habría entonces, hermano, desde la orden de la salida para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías, es que habría 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, que es 483 años. ¿Desde cuándo? Desde que se da la orden hasta, dice el verso 25, que llegue el Mesías. Es ahí, hasta que llegue el Mesías. Entonces, cuando uno hace, por supuesto, pues esto no lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Pero cuando hace los cálculos de esto, hermano, de los años que pasó desde el año 445, que fue cuando el rey Artajerjes da la orden para que se vaya Nehemías y reedifiquen la ciudad, desde ese año 445 antes de Cristo hasta que Jesús llega a Jerusalén montado en un pollino de asna, que se le conoce hoy día como la entrada triunfal. Eso está en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 9. Amén. Hasta allí, hermano, exactamente haciendo un cálculo y teniendo en cuenta, porque eso tiene que tener en cuenta uno, que los años, hablando de los años judíos, no son como los años de nosotros, porque nosotros nos regimos por un calendario diferente. El calendario de nosotros es solar, 365 días, el de ellos era lunar. O sea que el año judío viene teniendo 360 días, no 365 y algo, 360 días. Haciendo un cálculo con los años judíos, por supuesto, nos dan 483 años exactamente, hermanos, hasta que Jesús entra a Jerusalén. Allí, en ese año, en el 33, hermano, después de Cristo, amén, en el año 33, digamos, de nuestra era, es entonces cuando Cristo prácticamente entra a Jerusalén. Mateo 21 del 1 al 9, donde todo el pueblo le dijo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenían palmas en las manos, tiraban los mantos para que entrara el rey. Lo estaban reconociendo como el Mesías. Usted va a encontrar que en muchos otros pasajes lo querían hacer rey, pero él nunca se dejó. Pero en esta ocasión él entró como rey, aceptando los honores de que él era el Mesías. Entonces 483 años exactamente desde que salió la orden de edificar a Jerusalén hasta que apareció el Mesías entrando en Jerusalén, fueron esos años. Se cumplían
Entonces, 69 semanas. 69 semanas. Ahora, ¿cuántas semanas son las que estamos estudiando? 70. Después, escuche, porque ya estamos, le voy a robar aunque sea unos 5 minutitos. ¿Me da 5 minutos, hermano? Para terminar y no quedarnos aquí a medio. Ok, tengan en cuenta esto, son 70 semanas hasta que Cristo entra a Jerusalén, montado en el pollino de asna, según Mateo 21:9 y la profecía de Zacarías también, capítulo 9, verso 9. Son 69 semanas cumplidas ya. Eso ya pasó, ya pasó. ¿Qué iba a suceder, hermano? Según Daniel 9, 26, escuche, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Escuche esto, entonces una vez completadas las 69 semanas, 7 más 62, según Daniel 9:26, se le quitaría la vida al Mesías. Debe de quedar claro que la vida del Mesías fue quitada hasta después de que se cumplió la semana 69. Es decir, que no dentro de las 62 semanas, sino se cumplió la 69 semana y entonces se le quitó la vida al Mesías. Quiere decir que hubo una interrupción en el lapso del tiempo para que se cumpliera la semana que falta. O sea, si tenemos 69 semanas y son 70, nos falta una. ¿Cuál es esa semana? Esa semana es lo que vamos nosotros a empezar a estudiar en el Apocalipsis capítulo 6, que es el periodo de la gran tribulación. ¿Cuál es la 70 semana de Daniel? La número 70, la gran tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, se le quitará la vida al Mesías y vemos, ¿verdad? Después de estas 62 semanas, de tal modo que existe un lapso entre la semana 69 y la semana 70, donde en cierto modo el reloj profético, como lo dicen los estudiosos, de Dios se detuvo en su trato con Israel. Es decir, Dios estuvo tratando con Israel desde que lo sacó de Babilonia, del cautiverio, hasta que trajo al Mesías. Estuvo tratando y ellos lo rechazaron. Entonces Dios paró y entonces hay un intervalo de tiempo entre la semana 69 hasta que se cumpla la 70, y es el tiempo que estamos viviendo ahorita, que se llama el periodo de la gracia, donde entramos nosotros los gentiles, como ya vimos hace ratito, y cuando leímos también Romanos capítulo 11, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, dará inicio la semana 70, que es la gran tribulación. Amén. Ahora, fíjese bien, hermano, en este lapso de tiempo entre la semana 69 y la semana 70 han sucedido muchas cosas, pero yo le voy así a grandes rasgos. Ok, ¿qué iba a pasar? La muerte del Mesías, ya pasó. Ok. Iba a pasar la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Amén, porque el versículo 26 dice que después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y luego dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso fue lo que Jesús profetizó en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito vino e invadió la ciudad, quemó el templo, destruyó todo, y lo único que quedó es ese muro que usted ve ahorita en los judíos. ¿Ha visto las noticias cuando están ahí orando? Ese es el único que quedó, hermano, del templo que tenían los judíos. Eso es lo único que quedó después de la destrucción en el año 70. Ahora, eso pasó. ¿Qué pasa? Los judíos se dispersaron, se estableció la iglesia, Israel regresó a su tierra en 1948, como lo hemos visto anteriormente. ¿Y qué es lo único que falta para que se cumpla? Que la iglesia se vaya. Antes de que comience la última semana de 7 años, porque tenemos 69 semanas hasta ahorita cumplidas, que son 483 años, faltaría una semana. ¿Y de cuántos años son las semanas? Estamos hablando de 7 años. Es decir, faltan 7 años en el plan de Dios con Israel, que aún no se termina. No se termina todavía. Va a terminarlo. Por último, termino con esto. Toda vez que se haya completado
lo que Dios ha decretado en cuanto a los gentiles y sucede el rapto de la iglesia, entonces nuevamente Dios volverá a tratar con su pueblo Israel. Y es ahí donde dará inicio la semana 70 de la profecía que le fue dada a Daniel. Al hacer su aparición, el príncipe que ha de venir, según Daniel 9:27, dice allí, hermano, Daniel 9:27, vamos a leerlo y terminamos. Y por otra semana, ahí está la otra que falta, por otra semana, otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué sucederá esto? El príncipe que ha de venir en esa semana que falta es el anticristo. Ese es el príncipe que ha de venir. Hará un pacto con muchos. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Y posiblemente ahí van a estar incluidos todos los pueblos árabes. Dice que confirmará el pacto. Escuche, ¿por qué dice confirmará un pacto? Porque antes de que aparezca el anticristo, al igual que está sucediendo hoy, va a haber ciertos pactos como los que está haciendo Israel hoy con muchas naciones árabes. ¿Pero han alcanzado la paz? No. Hasta que se confirme el pacto final con el príncipe que ha de venir, que es el anticristo, es entonces que, hermano, prácticamente dará allí en comienzo la gran tribulación, hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oiga eso. Entonces la profecía dice que a la mitad del pacto, es decir, si son 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo violará el pacto, dando origen a la abominación desoladora. Amén. Entonces tendrá lugar la consumación de todas las cosas cuando Cristo venga por segunda vez para librar a Israel del desolador. Nota, hermano, una profecía así en el Antiguo Testamento que nos explica todo el trato de Dios con Israel y a la vez nos menciona todo lo que sucede en la historia de la humanidad. Por eso es que esta profecía es sumamente importante, hermano, sumamente importante de entenderla. Falta una semana profética de 7 años por cumplirse y eso es lo que vamos a estudiar en el Apocalipsis 6 en adelante. Haga de cuenta que Apocalipsis 6 hasta el 19 nos detalla, nos da con lujo de detalle todo lo que va a suceder en esos 7 años, hermano, todo. Y es por eso que quise entrar en esta introducción, hermano, para que ya cuando empecemos a estudiar ya nosotros tengamos la idea general, ¿verdad?, de todo esto, amén, que hemos estado mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ahí lo vamos a dejar, hermano, ahí le vamos a dejar, alabado el nombre del Señor, y vamos a darle gracias a Dios y vamos a estar también orando por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre.